tardes. Mi nombre es Victoria y vengo de Chiapas. Respecto a la primer ponencia, pues el objetivo que según se plantea en las universidades interculturales, pues es el de hacer autoinvestigación, vinculación comunitaria, investigaciones monográficas, hacer diagnósticos comunitarios, trabajos comparativos y algunos de esos objetivos no se han cumplido. El vincular con las comunidades no es simplemente ir 1 hora o 2, si somos externos a la comunidad, y conocer todo. Es difícil hasta aprender algunas frases, algunas palabras en tan poco tiempo, pero es un proceso que todavía se está iniciando. Entonces yo no puedo juzgar por ese lado a las universidades interculturales. Vengo de una preparatoria en la que no llevo vinculación, no tengo ningún contacto con personas que hablan lenguas indígenas. Entro a la universidad y cambia todo. La mayoría de mis compañeros son tojolabales. Llego y pues la lengua que se habla es el tojolabal. Me enseñan a ir a comunidades, a vincular, y creo que eso va más allá de ser estudiantes. Pues yo les planteo, ¿quiénes somos? Podemos transformarnos, o sea, de la educación que teníamos antes en la escuela, la podemos transformar. Pues las universidades interculturales son de gobierno, pues algo contradictorio a lo que se enseña adentro, porque pues también se enseña autonomía, resistencia, y muchas de las cosas que he aprendido pues es gracias a algunos profesores que me dan ciertas materias. Entonces yo no puedo ir en contra del todo de la enseñanza que me dan ahí, porque muchas veces tendemos a juzgar, pero en la práctica, o sea, me estoy portando en realidad como estoy diciéndolo acá enfrente, o sea, me estoy esforzando por ser una persona distinta. Muchas veces solo hablamos de la educación en la escuela, la educación en casa, ¿dónde queda? O sea, muchas veces vemos como la educación oficial como lo máximo, y no es así. La educación que tengo en casa fue de respetar a mis semejantes, porque también son humanos. A pesar de que yo no sea indígena, tengo una educación, y yo creo que por eso también estoy acá. El problema no es solamente con personas indígenas, sino también con mestizos, que no hablen correctamente el español. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ¿con quién estuviste? Ja, 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 empiezan a burlarse porque le aumentaste la S. Ah, bueno, pero pues soy hablante del español y comete esos errores. O sea que no solamente es con los que hablan lenguas indígenas, sino también con los que no la hablan. O sea, se sufre de lo mismo. También se suele tener ciertas barreras, ciertos puentes entre unos con otros. Me doy cuenta por algunas cosas que por ejemplo ahora el mestizo es el humillado, el mestizo es el que hace todo mal, y el indígena ahora se le ve de una parte romántica de decir que todo lo hace bien, y yo me quedo ¡ay! Entonces lo que me enseñaron mis padres está mal, eso me confunde, porque hay una frase en tojolabal que es el lajan lajan aitik, que es el todos somos iguales, y se podría traducir así. Voy a las comunidades y se andan peleando, o sea, de decir, no, es que él es maestro, él tiene más dinero, él es campesino, él vale menos que él, simplemente por una profesión, siendo tojolabales. Entonces, también podemos ver esas diferencias.
que se hacen entre mestizos e indígenas. ¿Es discriminación también? Bueno, pasando a otro punto en el que decía Lenin sobre lo de usos y costumbres, que es algo peyorativo. Yo no, o sea, yo esa palabra la conozco y pues como no he tenido contacto con, o sea, lo usan también las personas tojolabales, pero bueno, ellos lo ven pues como un concepto y ya, o sea, no se meten en tanta discusión. Y ya de ahí dices, hombres de razón y hombres de costumbre, y yo soy hombre de costumbre, y usos y costumbres es peyorativo, y hombres de costumbre no lo es. Entonces, eso como que me confundió. También me confundió lo del conocimiento científico. Ciencia y conocimiento lo hay en pueblos indígenas, no indígenas. El conocimiento que tienen nuestros abuelos es ciencia, no solo son saberes, sean indígenas o no. Mi abuela es mestiza, se creció también con personas celtales y me enseñó muchas cosas y de esas cosas he aprendido, tal vez no del todo, pero muchas veces tendemos a criticar al otro. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la interculturalidad? Si nosotros estamos planteando de defender mi cultura, mis ideas y cerrarme a lo que los demás piensen. Entonces no es así. No hay que criticar al gringo, no hay que criticar al que viene de otro continente, sino que si estamos hablando de interculturalidad, no solamente es en este contexto, sino que en el universo. Y para mí universidad es eso, es un universo en el que entramos todos, en el que entran muchas ideas y que también somos libres de compartirlas. Simplemente esa sería mi participación y muchas gracias. Bueno, hola, Néstor, de aquí de la Ciudad de México, y bueno, habrá muchas cosas que platicar con la compañera. Ahorita nomás retomo lo que dijiste de que pues como que sufrimos de lo mismo, ¿no? Ahorita lo que quiero rescatar algo que dijo Lenin cuando dijo que pues que les han dicho que está mal pensar en su lengua, y lo voy a relacionar con lo de Alejandro porque hablabas del primer punto de las características de las universidades, ¿no? El punto del conocimiento, de la epistemología, y decías que en la universidad moderna se ha visto el conocimiento como un objeto, ¿no? Como algo ya dado que puede ser transmitido, que se puede trabajar con ello. Y pues por eso un compañero decía que era muy difícil que estos conocimientos se integraran en las universidades. Yo creo que pues tiene razón, porque también yo como habitante de aquí de la ciudad, luego me dicen que pues que está mal mi forma de pensar porque no hablo como los que hablan en las lomas, o porque no hablo como los que hablan en las universidades, ¿no? Entonces cuando uno entra a la universidad pues te sientes discriminado, porque cuando participas pues vas a ser víctima de burlas, porque los demás piensan que el que habla así como habla el barrio pues no está pensando, ¿no? Y a veces lo que pasa es que cuando los compañeros indígenas quieren desarrollar su propio pensamiento, pues empiezan diciéndoles que no son las formas de hacer pensamiento, ¿no? Que tienen que pensar en otra lengua, y a veces sucede que es tanta esta influencia que llegan a pensar las ideas de esta otra cultura occidental en su propia lengua. Tengo un amigo del que hablaba ayer, da clases y le están diciendo que dé las clases en Amuzgo, y lo que pasa es que le cuesta mucho trabajo, porque lo que tiene que hacer es decir las ideas occidentales en su propia lengua. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene es en matemáticas, ¿no? Porque utilizan un sistema vigesimal y sin embargo tiene que traducir ideas en sistema decimal a una lengua que no corresponde, entonces no puede resolver ese problema. Y ese es, digamos, que son matemáticas. Pero hay otros problemas como, no sé, culturales más fuertes que los indígenas a veces tienen que reproducirlos en su lengua porque no les permiten que ellos piensen por sí mismos, o que yo no piense por mí mismo
desde que te está negando tu pensamiento, y a veces ya hasta como la compañera dice, no, nos da pena hablar porque me han dicho que como yo hablo no puedo pensar, y tal vez ese sea uno de los problemas por los cuales no pueden entrar los conocimientos indígenas en las universidades, porque de entrada no están sistematizados, no han sido objetivados, porque las personas han dejado de pensarlos y repensarlos y de sistematizarlos, porque como no puedes pensar en con tu lengua, pues a veces hasta mejor ya ni lo piensas, y como ni lo piensas, pues ya a lo mejor hasta ni lo dices, y como ni lo dices, pues se olvida, y entonces esos conocimientos se van quedando nada más pues en la tradición, y no, está muy difícil que sean rescatados. Digamos, a lo mejor tenemos que hacer otro tipo de prácticas y escucharnos así, ¿no? Aquí entre nosotros, y pues rescatar esos conocimientos, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Cortés Juárez, de Guerrero, de la región Mepa. Yo pasé por la Unisur y salí, y ahora estoy con un seminario Juma Mepa. Yo voy a nada más medio comentario para hacer un comentario, ¿no?, completo. Por aquí un compañero comentaba que no hablar de universidad, sino de duo-universidad. Entonces ya estamos definiendo que hay dos formas de hacer universidad, ¿no? Entonces, en mi concepción, creo que para que lleguemos a construir una universidad intercultural, debemos traspasar a la interculturalidad, ¿no? Y que los diálogos no sean a través de cultura, porque hay un conflicto ahí también de dialogar entre culturas, sino más bien nosotros creamos ahí una categoría para nombrar esta diversidad, ¿no? Que no sea universidad ni universidad, que no estoy en contra, no puede funcionar. Tampoco queremos universalizar o vernos etnocentristas, sino más bien ver la posibilidad de plantear estas otras ideas desde nuestras formas de ver, de pensar, desde allá, ¿no? Creemos que el conocimiento se universaliza cuando cada uno de nosotros se apropia de ese conocimiento y cree que es la verdad. Y nosotros creemos que no hay verdad única, esta verdad no se puede sobreponer a otra verdad, porque tienen funcionalidades distintas. Una idea, un conocimiento, un pensamiento de un mestizo es una verdad para ellos, porque funciona en este contexto, en este espacio, ¿no? Y hay muchos universos. El universo del MEPA responde a astros, formas de vida, cotidianidad, religiosidad, ¿no? Y no puede ver, ¿no? Entonces nosotros creemos que el diálogo se tiene que dar entre diversos, ¿no? Entre estos muchos, para poder entrar a este diálogo, ¿no? Y creo que tampoco queremos universalizar el pensamiento, como ya lo decía. No se puede, no podemos universalizar el pensamiento. Imagínense, ¿no? Tendrían que pasar 4 o 6 siglos para que el MEPA pueda poner sus textos, sus conocimientos, sus pensamientos, para que la Real Academia o la Academia la tenga que difundir en estos espacios educativos pensados desde el Estado, ¿no? Y que tienen que pensar que esta es la gran cultura, y no pretendemos eso en el pensamiento MEPA, ¿no? Creemos que la universidad nos da las herramientas para pensar desde aquí, para conocer las herramientas que este otro conocimiento nos pone, y claro, son funcionales y nos permiten a conocernos, ¿no? Si no existiera la tecnología y renegáramos siempre, no estaríamos aquí. Yo no estuviera aquí, pues, platicando que tenemos otras ideas allá y pensamos distintos, ¿no? Y que los náhuatl piensan distintos, que los mayas piensan distinto, pero no lo quieren universalizar ahora, porque ya no estamos en conflicto con los náhuatl como antes, ¿no? Ahorita estamos queriendo llegar a este diálogo, ¿no? Entre tú piensas distinto, esta parte me funciona a mí como MEPA, pero si tú crees que esta idea de MEPA puede funcionar en el tuyo, pues puedes retomarla. O sea, no es mezquindad tampoco, ¿no? Tampoco es obligación a que tú la universalices y la apropies. Nosotros creamos ahí, para no nombrar filosofía, tenemos una palabrita que creemos que hace referencia a esto diferente, que creemos que para nosotros es filosofía, pero no lo nombramos filosofía. Se llama Juma Mepa, que quiere decir pensar, el pensamiento del Mepa. La traducción literal que hizo el náhuatl al nombrar el Mepa es Etlapaneco,
y se reconoce a nivel mundial. Y hay una francesa, creo, dando clases de MEPA en Francia, Daniela de Gio, ¿no? Imagínense, nosotros no podemos ni siquiera plantear estas ideas en estos espacios para tan siquiera poder abrir estos espacios de diálogo, sobre todo que haya señalamientos y que nos digan, eso nos va a permitir a reconstruirlo, ¿no? Y a mí me da alegría cuando alguien dice, alguien que estudia filosofía dijo, no quieren universalizar cuando ustedes dicen que, bueno, digo yo, no vamos a universalizarlo, ¿no? La universalización inicia desde aquí, desde la academia, ¿no? Cuando se empieza a enseñar y a decir, esta es la única verdad, y se crea el romanticismo, y hasta ahí nada más, y ahí se... Bueno, otra vez yo voy a contestar las cuestiones de la compañera. Muy bien sabemos que todas las comunidades sufrimos, entre comillas, violencia. Tenemos conflictos con otras comunidades, pero ese problema que ayer comentaba, realmente cómo está estructurado nuestros conceptos y nuestras formas de vivir. Nosotros en nuestra comunidad, véanlo, o sea, nuestra comunidad tenemos un conflicto quizás si lo veo desde el lado occidental, es decir, que tenemos un conflicto con los ciclatecos, que son de Ciclala, también son aguas. Entonces llega el tiempo de carnaval y llega y bueno, que apenas pasó, llega y pues ellos se agarran a trancazos, ¿no? Se agarran a trancazos entre barrios. Nosotros como comunidad nos autodenominamos acatecos, que supuestamente está mal, que sería acatlecos. Nosotros vamos. También nos agarramos a trancazos. Y no es violencia, no es salvajismo, nos gusta. En serio, es una forma de desestresarnos, porque no lo vemos más allá de la violencia. Aprendemos, como quien dice el proverbio boxeador. El proverbio boxeador dice, golpe que no has de ver, golpe que más ha de doler. De cierta manera hay una filosofía hasta en la forma de pelear. Y yo le digo a mis paisanos, es que nosotros tenemos una forma y hasta arte de pelear, no muy parecido al box. El box también es un arte griego, pero para nosotros es un arte de pelear, porque aquel que se levanta, déjalo que se levante. Y nada más el único golpe donde tú puedes golpear es en la cara. No metas manos, no lo agarres, no lo abraces. Es nada más en la cara. Si lo tiras, déjalo que se levante. Si ya no quieres, respétalo. Órale, está bien. Pero eso te desestresa, yo lo veo así, de esta manera. Nosotros lo vemos de esta manera. Y queramos o no, desde esa perspectiva hemos estado creando las necesidades de poner un gimnasio. Un gimnasio no nada más de esa perspectiva occidental, es decir, participar en el boxeo. Sí, en mi comunidad hay jóvenes que les gusta, hay niños que lo practican. ¿Y por qué? Porque el 1, 2, 3 y 4 de mayo realizamos un ritual. A nosotros lo llamamos el clamor al agua. Nos vestimos de jaguar, nos vestimos y nos agarramos a trancazos por el clamor al agua. Y eso no lo vemos como un salvajismo, no lo vemos como algo. Ahora, una de las muchas partes que siempre decimos, y yo lo digo, hay un artículo por ahí, no recuerdo bien el autor, que se llama el trauma que nos une a todos los pueblos indígenas. Es un trauma que va más de 500 años. Es dominación. Yo lo vuelvo a repetir, la hegemonía histórica de cómo nos escribe en la historia, porque desde nosotros hemos partido de escribir nuestra propia historia, si es que queremos seguir en el adelanto y en ese mismo lineamiento del occidental. Pero saber nosotros y estar conscientemente desde donde partimos, nuestra estructura mental, cómo la conjugamos. Muchos dirán, pero es que en mi pueblo también se da eso de criticar a la gente, de decir, pero que mira, que porque ya se compró un carro, que mira el diputado que no nos ayuda, que etcétera. Lamentablemente, hasta muchos dicen en mi comunidad, es que somos bien chismosos, que no sé qué. Es que no somos, es que necesitamos saber cosas. La comunidad se encierra, quiere saber más, pero no hay. Busque esa manera. Y más está ahora con estos problemas que se están dando con el narcotráfico y todas estas ondas. Yo lo que implemento en este momento, lo que llego a suponer que puede ser una posibilidad de que compramos más ideas, de que haya más información, es una radio comunitaria, propia autónoma, que nuestra propia comunidad se debe y se llene de información de todas las poblaciones que están pasando en Cherán, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas. No nada más en eso, sino a nivel internacional, con los hermanos bolivianos, peruanos, incas, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Realmente podemos hablar de ese romanticismo y esos valores de decir, mi hermana y toda la onda, y muchos dicen que nada más acá se queda. No, lamentablemente es de cómo estamos estructurados mentalmente en la cabeza.
Es un problema que yo me enfrento cuando vine aquí a esta universidad, a la UACM, a estudiar filosofía, de cómo ver desde esos conceptos egocéntricos, bueno, también egocéntricos, puedo llamarlo así, griegos, eurocéntricos, y verlo desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, desde mi pensamiento náhuatl. Entonces, ver estos conflictos. He batallado y a veces hasta me he dificultado cómo poder analizar un solo concepto. Y ahí estás, y dices, chale, porque no quieres recaer en eso, sino más bien quieres entender a las dos cosas, a lo que llamaría Javier Lago, ¿no? Duoverso, a lo que él implementa con esto del ser, un problema ontológico. Dice, es que nadie, todos tienen el problema de decir, yo soy indígena, tú eres el ser, él es un ser, él implementa esto. Todos estamos siendo, somos siendo ¿qué? Tú estás siendo en un predeterminado momento. Decía un compañero maya, de quien me parece que de Yucatán, que Nanor decía, yo soy de donde mis pies caminan, de donde mis pies andan. Estoy siendo a través de eso. Entonces te preguntas, ya no me estoy definiendo como un ser, sino como un siendo. Es una filosofía que tiene que ir, ver esas partes donde no se han pisado, ver esas partes donde se ha negado. Eso realmente, conflictos en todas partes, en las poblaciones, en las ciudades, sí lo hay. Y como la vez pasada lo mencionaba el maestro Javier López, hablar de interculturalidad es también de conflictos. Y no lo podemos negar. Son conflictos que se dan entre diálogos también, de cómo uno estructura, hasta estructura la cultura, sus conceptos, su lengua. Dejemos del entendimiento, a veces hay que aceptar también las cosas. Bueno, hasta ahí. Buenas tardes, pues otra vez yo. Bueno, nada más para dar como que 2 puntos, ¿no? Bueno, aportar dos puntos sobre quién valida el conocimiento, ¿no? Y sobre el diálogo intercultural. Hace rato, no sé, a lo mejor entendí un poco más sobre el diálogo intercultural, pero bueno, para mí el diálogo intercultural no tanto así como que de hablar sobre la cultura, ¿no? Sino precisamente, bueno, sin querer nosotros mismos en una conversación, cuando estamos entablando una conversación, estamos teniendo un diálogo intercultural, ¿no? Porque si estamos dando dos puntos de vista totalmente diferentes, 2 puntos de, a lo mejor seamos mazahuas, seamos otomíes, seamos nahuas o seamos cualquier otra persona, aunque no seamos de alguna comunidad étnica, realmente sin conocer esto tenemos un diálogo, ¿no? Intercultural, porque precisamente estamos dando 2 puntos de vista totalmente diferentes, yo como cultura y a lo mejor tú como moderno, tú como cierta persona de la ciudad, ¿no? Que no tienes conocimiento de lo nativo. Y entonces es un diálogo que a lo mejor una conversación que sí estamos entablando pues para tener una retroalimentación de tal manera de que compartamos, ¿no? Que eso para eso es el diálogo, ¿no? La conversación, de que compartamos ciertas cosas que están opuestas y que al mismo tiempo las podemos contrastar, ¿no? Y el otro es ¿quién valida el conocimiento? Pues el conocimiento, hace poco, en la conferencia anterior, alguien pasó, no sé quién, y dijo que a lo mejor habían leyes y todo eso, ¿no? Sobre quién le da validez al conocimiento. Realmente existen, a lo mejor sí existen leyes y existen a lo mejor o normas, ¿no? Una estructura, una conducta que rija realmente, precisamente la validez del conocimiento nativo o indígena, pero realmente el conocimiento, pues la validez lo damos nosotros, ¿no? Porque realmente cuando han habido muchos casos de que las personas, ¿no? Por ser indígenas están llevados, bueno, los llevan a la cárcel precisamente por no tener traductores. Y entonces, ¿dónde están las leyes en ese momento? ¿Dónde están las leyes? ¿Quién lo rigen? ¿Quién le da derechos a eso, no? Ayer en la presentación que tenía, me tocó presentarme con una compañera que creo que estaba estudia sobre los derechos de los indígenas. Y no, yo le preguntaba a ella, ¿realmente hay derechos sobre los indígenas? Pues, creo que no, ¿verdad? Entonces nosotros mismos debemos de darnos derecho a nosotros mismos, decir de que también nosotros valemos, así como vale toda la otra estructura, nosotros mismos también valemos, y resistir, no tanto como una resistencia, pero seguir resistiendo y a lo mejor con el paso del tiempo también nosotros vamos a tener nuestros propios derechos, pero gracias a la formación nativa, ¿no? que somos nosotros mismos o indígena, de que le vamos a dar el validez, porque si no nos lo damos nosotros, que somos la estructura o el origen de eso, la decadencia, pues llega muy rápido, ¿no? Y el otro sobre qué.
El otro era para hablar sobre igual sobre el diálogo intercultural. Entonces, si seguimos en el diálogo, ¿cómo podemos compartir, no? Hace rato hablaba el compañero sobre un conflicto, ¿no? Si queremos hablar sobre un conflicto o queremos hacer revolución, no vamos a hablar tanto como para recibir golpes, ¿no? Queremos dar un conflicto, una revolución, pero pues creo que ahorita está la cultura, ¿no? Dicen que las palabras duelen más que los golpes. Entonces, ¿por qué no podemos respondernos? Si alguien me da una pedrada, ¿por qué no le respondo con una palabra, ¿no? Con la cultura, precisamente. Quiero hacer revolución, pero pues voy a hacer revolución con conocimiento, ya no tanto con armas, ya no tanto con muertes ni con sangre, ¿no? Porque estamos hasta arriba, ¿no? Hasta arriba de esas cosas. Entonces, ¿por qué no puedo rebelarme? ¿Por qué no puedo hacer otras cosas? Pero precisamente con los conocimientos, con la cultura, de decir, cámara, tú creas otra forma de ver, pero yo tengo mi forma de ver totalmente diferente. Y entonces, de ahí no tanto poder respondernos de esta manera, no, porque ahorita lo que a lo mejor le estamos dando más validez, pues es sobre la cultura, ¿no? Sobre lo nativo, lo indígena. Y entonces, ¿quiénes son los indígenas? ¿Realmente somos nosotros o realmente son otras personas? Seguimos practicando lo que realmente somos, y entonces nos quedamos, como dice Armando Silva, ¿no? En una incertidumbre, o como él lo dice, en una posmodernidad. Estamos ya no modernos, ¿no? Ya no somos modernos, ya estamos en una etapa de posmodernidad, ¿no? Donde todo es un caos, donde tú eres tú, yo soy yo, y al último hay un Armando Silva, bueno, no sé si sea él o este otro autor, donde habla, ¿no? Tiene una revista sobre Mazahua Cholo Escatopunk, no sé quién habla, quién ha escuchado sobre eso, ¿no? Precisamente donde soy Mazahua, emigro al Distrito Federal, me vuelvo Cholo, Escato y Punk, ¿no? Y entonces, ¿qué identidad, no? Él habla sobre las identidades, y entonces, ¿qué identidad soy? ¿Cómo me estoy construyendo? Día a día, ¿no? Cotidianamente. Entonces, ¿quién realmente soy? ¿Soy Cholo? ¿Soy Escato? ¿Soy Punk? ¿O soy indígena? Eso es todo. Gracias. A ver, aquí la autogestión funciona muy bien, pero ya son 2:30 y nos dijeron que a las 2:30 teníamos que terminar. Igual yo creo que los que estamos aquí, si hay algún compañero más que quiera intervenir, decir alguna cosita más, hay muchas ganas de hablar, y la verdad que estamos diciendo cosas bien buenas y bien interesantes. Guárdense para la tarde, para las mesas de trabajo, donde también ahí hay que sacar cosas muy buenas, y todo esto está sirviendo para detonarlo, ¿no? Entonces, nada más eso, si algún compañero o alguna compañera más quiere intervenir, ya con esto estaríamos cerrando ahorita esta mesa, y nos iríamos a la comida, y a las 4 de la tarde regresamos nuevamente aquí para trabajar el tema de los grupos, ¿no? Y las preguntas. Bueno, yo creo que de este tema del que estamos platicando ahorita, de los pueblos originarios, de cada uno de los pueblos originarios, yo lo poco que puedo decir es que no se trata de ver qué cultura es la mejor o qué cultura puede sobresalir más, sino de lo que se trata aquí, a mi punto de vista. Y qué bueno que también están los compañeros que yo creo que su idioma natal pues es el español, porque yo veo que no es una pelea que se tenga que dar entre culturas, ¿no? No es una pelea que se tenga que dar con aquellos que hablan español, que hablan Punzabi, Mepa, todo eso, sino que lo que se trata de hacer aquí es de que cada uno de nosotros aceptemos nuestra propia forma de pensar y que los demás respeten nuestra propia forma de pensar, ¿no? Entonces, para eso, decían hace rato, decía el compañero Lenin sobre la filosofía, decía que pues la aportación que hacen los catedráticos a veces, todo lo que comentaron, así como ayer Enrique Dussel habló sobre la historia, lo planteó así como lo estuvo planteando más que nada ayer. Entonces, de ahí parto yo diciendo también de que nosotros, como por ejemplo yo vengo de Metlatono, hablo el Tunzabi, yo creo que allí también más que nada se está haciendo filosofía, pero filosofía que quizás no es reconocida a nivel internacional, a nivel nacional, porque quizás no tenemos la posibilidad como otros de salir afuera, ¿no? Y plantearlo. Entonces, con los temas que se están dando aquí ahorita, de que
con algo que decía la compañera también. Yo, más que nada, yo hablo de la convivencia, ¿no? Hablo de que nos aceptemos unos a otros. Así es que lo que vendría siendo, algo que yo escribí para todos ustedes es: hay 1000 maneras de ser para llegar a ser las cosas. Eso, ¿qué trato de decir con eso? Trato de decir que cada cultura puede ser como es, para llegar a hacer las cosas con las otras culturas siendo como es. Solamente debe de haber un respeto mutuo entre una cultura y otra. Eso vendría siendo ser iguales siendo diferentes. En mi idioma, en mi dialecto, pues yo le diría a todos mis compañeros aquí presentes que son nasabi, este pensar que es Cuanibanu Cubico yo Nisa Ñesayora y Cubibe. Está también de ser iguales siendo diferentes. Ni Nakachiosa anda tumillora ni Nishaka y inta Nakachio. Nisa Ñekunillo ra inuna sanashi takuyao ni na mepa una ni na tunsabi una ni na nawal una ni shakai banara nisa inuna konti iyo nakacho inuna sayoshi ta amiyo chinyeshao sabara takuta ka nyekuyo rakata shi ta miao ra nyekara kwe kanate tena kio cuenta chi nakana shi na chopi nyekake shala nyekuchona satabita na yo. Bueno, le estoy comentando a mis compañeros que creo que estamos volviendo a una etapa de los españoles. Nosotros, si nos damos cuenta, ¿por qué nos conquistaron los españoles? Precisamente porque en México había división de ver cuál era la mejor cultura. Entonces yo creo que estando aquí es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que replantearnos a nosotros mismos, que lo que queremos es la igualdad, ¿no? La igualdad de aportar nuestros pensamientos. Que no solamente sea en español el pensamiento que se aporte, que también sea aceptable el pensamiento en tuisabi, en mepa, en náhuatl, en cualquier otro idioma que se hable en todos los rincones del país, ¿no? Entonces, para eso yo invitaría a todos los compañeros que más que, ahora sí que dijeran aquí los compañeros, más que una pelea, sea una convivencia en este foro, ¿no? Bueno, yo termino con eso. Gracias. Muy brevemente, no voy a hablar 20 minutos, pero quería como devolver un poquito el debate de las dos palabras que obviamente después de lo que hemos dicho muchos, hay una relación directa entre el universalismo y la universidad, ¿no? Es claro, ¿no? Y es un problema, creo que muy problemático, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque creo que, como terminaba Karina, ¿no?, con el tema de lo que tradicionalmente se llama el conocimiento no formal, ¿no?, el conocimiento no científico, ahí hay un trabajo y hay toda una serie de conocimientos que cada vez se ponen más, se usan más, siempre se han usado, ¿no? Se habla de oficios, se habla de, pues eso, como que muy discriminatoriamente el conocimiento no formal. Entonces creo que todo este relajito de la interculturalidad sirve para cuestionar o hacer una crítica radical a la universidad como institución, y creo que aquí los compañeros han dicho muchas cosas y muchas verdades. Ha habido algunos que han dicho es que la universidad no, o sea, como tal su nombre, su origen imposibilita esa pluriversidad que dicen por ahí también, que es otra forma, ¿no? Entonces, dialogando con Lenin, yo diría, ok, está bien, la universalidad no sirve, ¿no? La universalidad o no es central o no es importante, ¿no? Pero entonces por ahí es donde te han preguntado, ¿no? Yo vi que te formaste y luego te fuiste, fórmate otra vez. No. ¿Cómo hacerlo entonces, no? O sea, ¿cómo hacer con una universidad no universal, ¿no? ¿Es posible entonces que cada actor, que cada sujeto, que cada grupo tenga su universidad? Es como el tema de los derechos humanos, ¿no? Ahí es el debate. El problema, dicen muchos, gente crítica a los derechos humanos, el problema no es la universalidad, sino cómo se construye la universalidad, la relación de poder frente a la universalidad. Y decía Lenin decía, es que a nosotros no nos interesa universalizar nuestras categorías MEPA, no nos interesa, ¿no?
no nos interesa. Y está bien, o sea, como él te decía, pues seremos fundamentalistas, seremos esencialistas, pero pues así somos, está bien, ¿no? Entonces, ahí es como decir, ¿cómo gestionar ese rollo? Porque creo que ahí es donde está la clave, ¿no? La duda de ¿es necesario pelearse por la universidad? O dejemos a las universidades con lo que son y hagamos el trabajo por otro lado, que es lo que han hecho muchos movimientos sociales que no han creado universidades, o un poco podríamos decir de los unitierros, ¿no? Pero lo unitierro, el tema del papel, del documento, pero entonces es el tema de la validación, porque la universalidad sirve para dialogar entre diferentes, ¿no? Entonces, si no es mediante la universalización, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo dialogamos, digamos, sin crear acuerdos mínimos? ¿No? Que es un poco esa idea de la interculturalidad, los acuerdos mínimos para poder dialogar, ¿no? Y como última idea, el tema del sujeto y el objeto, pues es muy importante ahí, porque de repente el problema del fundamentalismo y del esencialismo es que partes de que el sujeto tiene el conocimiento MEPA o el que sea como un objeto y que está ahí y que la relación es directa y es pura. Y dices, pues es que hay MEPAs, hay muchas formas de ser MEPA también. ¿Qué pasa con los MEPAs que no hablan en MEPA? ¿No? Ya no son entonces MEPA. Entonces ese es el problema, que el riesgo con ese otro fundamentalismo es de que partes de que eso es una cosa ya dada, el pensamiento MEPA, cuando realmente es una cosa dándose, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decir. Aquí llega Aldo. Sí, perdón compañeros, ya estamos sobrepasados. Por favor, las participaciones breves. Después de la comida vamos a tener todavía mucho tiempo para seguir discutiendo estos temas. Por favor, nada más un poquito de prisa, por favor, ¿no? Tengo un cuestionamiento que quisiera compartirles. Aquí se habla mucho de la interculturalidad, de cómo convivir entre culturas, cómo descolonizarnos, cómo entendernos entre nosotros. Si cada cultura tiene una cosmovisión distinta de las cosas, de cualquier objeto, ¿por qué cuando pasamos a hablar siempre decimos que en mi cultura la palabra interculturalidad no existe? Es una ausencia de una acción que ya tenemos, pero no hemos creado conciencia de que debemos de encontrar una palabra para definir eso que ya conocemos por acciones. Ahora, si tratamos de encontrar una palabra, realmente sería la palabra en cuestiones de cada grupo étnico distinto, y cómo la definiría, porque yo siento que el simple hecho de tratar de traducir del español a cada cultura una palabra, creo que estamos mezclando cosmovisiones muy distintas. Creo que yo, como mixteco criado en la ciudad, teniendo formas de pensamientos occidentales ya casi arraigadas, pero ahorita pues estoy recreando mi existencia, y no puedo ser ni totalmente mixteco porque mi pensamiento no está dado ni estructurado en esa forma. Cuando me inclino a ser mestizo occidental o forma occidental, empiezo a encontrar otra vez conflictos, porque mi yo raíz, mi forma de convivir con mi propia comunidad, pues hay muchas palabras que derechos humanos, lo bueno, lo malo, cuando en cada cultura se define lo bueno y lo malo de diferentes maneras. Entonces aquí mi pregunta es, ¿no estamos creando otro grupo étnico que comparte cosmovisiones y que estamos a la mitad porque entendemos el español, que es una cosmovisión distinta a la cosmovisión de origen? Y si estoy criticando y tanto estoy alegando de que el occidentalismo es que etnocéntrico, válgame Dios, madres, la verdad yo no leo mucho. Aquí
estoy preguntando, ¿qué es la palabra etnocentrismo? Madres, digo yo siento mixteco si me pongo a radicar, o sea, profundizar. ¿Alguna vez se me ocurrió buscar una palabra para describir ese concepto? ¿Realmente ese concepto existirá? La verdad me cuestiono eso y digo, wow, creo que mi formación hace que trate otra vez de mezclar culturas. Entonces, cuando trato de mezclar culturas, creo que estamos recayendo otra vez por lo que estamos peleando, se supone, porque estoy regresando otra vez a decirle a mi comunidad que el etnocentrismo es esto, y ellos me dicen, ah, cabrón, ¿y eso qué es? Entonces, estoy etnocentrando, o cómo se podría decir esa palabra, porque estoy mostrando una cosmovisión distinta occidental, europea, o no sé de dónde surgen tantos pensamientos, cuando estoy diciendo, tengo que recuperar mis usos y costumbres, tengo que recuperar mi lengua. ¿Realmente mi lengua me exige eso? ¿Realmente mi cultura me exige eso? ¿O es nada más una pinche moda que tenemos ahorita? Porque México, o el occidentalismo, o no sé, lo urbano, necesita regenerar otra vez capital, y aquí ya entran otros conceptos más occidentales de economía. Híjole, que la verdad ahorita ya mi cabeza ya no da para más. Entonces, no sé ustedes que están un poquito más avanzados en la forma de pensamiento occidental, realmente es importante ir a la comunidad y regresar a tratar de enseñar algo que sí vale la pena. Mejor termino ahí porque la verdad está... Por favor, gracias. Por favor, compañeros, sé que es muy difícil, pero sintéticamente, por favor. Vamos a tener mucho tiempo ya, por favor. Brevísimo. Hay que aprender el tiempo moderno también, ¿no? Pienso de que hay muchos conceptos que nos enredamos acá. De repente hablamos, queremos ser no egocentrismo, pero en nuestro discurso caemos como egocentrismo y repetimos así. Entonces es una cosa que a veces no tenemos claro los conceptos. Por eso el compañero filósofo creo que entendió de que estamos enredando, ¿sí? Decimos que no queremos ser egocentrismo, pero en nuestro discurso somos egocentrismo. Decimos que queremos, no, las universidades están mal, pero estamos cayendo lo mismo. Entonces yo creo que es una autorreflexión de nosotros. ¿Cómo estamos produciendo nuestro discurso de nosotros como sujeto? ¿Y cómo lo estamos viendo, digamos, al otro, ¿no? Entonces yo creo que esto nos permite reflexionar muchísimo, y solo quiero agregar también el compañero de que hacer filosofía y luego hacer en la lengua español, me parece que caemos en egocentrismo. Justamente el compañero que decía, se tiene que pensar en la lengua, porque ahí está el raíz o el significado de la lengua. Cada concepto de lengua es muy filosófico, podríamos decir, no sé si se puede mantener eso, pero en Chiapas, por ejemplo, se piensa en el corazón, no se piensa en la mente. Entonces hay una diferencia en este caso. Si empezamos a hacer una conversación en español, pues estamos cayendo lo mismo en el egocentrismo. No estamos discutiendo a partir de nuestro raíz. Entonces solo eso. Gracias. Como dice el comandante, seré breve, ¿no? Y se avienta 2 horas. No sé, yo sí seré breve. Hay algunas cuestiones, creo que estas son las trampas que nos pone la academia, ¿no? Discutir en la academia siempre es súper peligroso, al menos para nosotros los pueblos, es muy peligroso, por esta cuestión de los conceptos. Cómo los nombramos, de dónde los definimos, cómo los concebimos, categorías que aparentemente son académicas o que son académicas y que nosotros tenemos que aprenderlas para discutir con ustedes y bla, 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 ¿no? O sea, llega un punto en que efectivamente uno diría, pues bueno, me quito la camisa y vamos a discutir en lengua, ¿no? Y ahora sí, como uno diría, es un conocimiento popular, mal llamado, entre comillas, popular o mal nombrado popular, ¿no? Porque piensa que la clase
lo habla, es popular, pero bueno, no vamos a meter en discusión. Entonces, esos son los peligros de la academia, ¿no? Por eso a veces nosotros con los compañeros decíamos, vamos a sistematizar, vamos a escribir, nos pasamos un rato discutiendo si escribíamos o no escribíamos, ¿no? Y a veces, y escribir, a veces es en el castellano, o en la lengua, pero a veces en el castellano, para que te lean, para difundir tus, cómo vive tu cultura, cómo vive, ¿no? Y esos son como los peligros. Al rato, por ejemplo, encontramos un concepto, ¿no? Lo que ahorita el compañero hablaba, etnocentrismo. Bueno, ahí está el problema. Si nosotros lo nombramos, diríamos en la lengua, uno diría, bueno, va a haber muchas definiciones, muchas concepciones. El rato, ¿cómo dialogo con ustedes? Yo creo que eso sería un poco más complicado, la cuestión del diálogo, pero también la otra parte es de que no se nos olvide que estamos, lamentablemente, en este congreso que es académico, porque ni un indígena casi está en la lista de ponente, puros expertos, digo, y no es que sea un desafío, más bien, tal vez los organizadores no tuvieron mucho tiempo, ¿no? Y eso es normal, ¿no? A veces el tiempo, los contactos, los medios económicos para invitar gente es normal, ¿no? Pero digo, es como, creo que muchos se habrán dado cuenta y he escuchado por ahí comentarios de que no hay nadie por ahí arriba, ¿no? Pero bueno, no porque esté un indígena ahí arriba quiere decir que va a traer la panacea tampoco, ¿no? Hay que ser. Pero lo que comentaba el compañero Alejandro, ¿no? La parte de por qué no el universalismo. Les digo, eso es lo peligroso. A veces el concepto universal o estos conceptos que utilizamos para que ustedes me estén escuchando y yo explicando o yo comentando, pues son en el castellano, ¿no? Y pues yo diría, pues voy a hablar entonces un conocimiento general para no decir universal o mundial, ¿no? Como dice Dulce, universal o mundial, ¿no? Es como la pregunta. Bueno, tal vez mi poco lenguaje o mi nulo lenguaje en libros me digan que encontré universal, bueno, me gusta, voy a investigar otros, ¿no? Y es la parte que creo que aquí venimos a aprender, ¿no? Yo por eso le comentaba a los compañeros, desconozco que si hay alguna universidad, y qué bueno que nos enseñan los compañeros que sí hay, ¿no? Y ese es creo que el aporte, que en vez de ponerme a discutir o a dar respuestas, yo creo que el aporte que nos enseñaron, es por eso que, como decía Alejandro, era provocación. Y yo creo que lo logramos, ¿no? Algunas cosas. Y eso es lo bueno, lo hermoso, lo bonito, ¿no? De estas partes. Y ahí lo dejo. Ahorita si no platicamos con el pulque. Muchas